Mi madrastra quería cobrarme $800 de renta, pero la casa estaba a mi nombre. Y terminé echándola a ella y a sus hijos parásitos. Hola queridos amigos desconocidos de Reddit, me llamo Julieta. Perdí a mi mamá por cáncer de mama cuando tenía 8 años. Obviamente fue horrible, pero de alguna manera logramos salir adelante. Mi papá quedó completamente destrozado y durante el primer año apenas podía funcionar. En ese tiempo, mis abuelos maternos fueron prácticamente unos santos, porque dieron un paso al frente y me ayudaron muchísimo. Casi se mudaron con nosotros para cuidarme mientras mi papá intentaba lidiar con su duelo y, al mismo tiempo, mantener a flote su negocio. Hay algo importante sobre la casa que necesito explicar desde ahora porque más adelante va a ser clave. Mis abuelos tenían una buena situación económica. No eran multimillonarios, pero sí lo bastante estables como para comprar una casa enorme de 4 habitaciones en una de las zonas bonitas de Boston. La idea era que viviéramos todos juntos para que ellos pudieran ayudar a criarme de la mejor manera posible. Y, sinceramente, durante un tiempo eso funcionó bastante bien. Todo cambió cuando mi papá conoció a Tatiana, que obviamente no es un nombre real, aunque le queda perfecto. La conoció en una conferencia de negocios en Chicago, aproximadamente 2 años después de la muerte de mi mamá. Él había ido por temas de su consultora y ella trabajaba como coordinadora de eventos. Según mi papá, conectaron de inmediato. Yo, en cambio, creo que Tatiana vio la oportunidad perfecta en un viudo triste con negocio propio, porque prácticamente cruzó el país para estar con él después de conocerlo apenas 3 meses. Y como si eso no fuera suficiente, se casaron a los 6 meses de haberse conocido. Y ahí empezó el verdadero problema. Tatiana llegó con sus 2 hijos. Brandon, que ahora tiene 25 años, en ese entonces tenía 11 y ya era un malcriado insufrible. Lucy, que ahora tiene 21, tenía 7 años y al principio no era tan terrible. Pero con el tiempo Tatiana la fue convirtiendo en una versión miniatura de ella misma. Mis abuelos intentaron ser amables con toda la situación, pero yo los escuché más de una vez hablando de madrugada sobre que no confiaban en Tatiana. Ellos sospechaban que solo estaba con mi papá por dinero. Y sí, al final tenían toda la razón. Aún así, se quedaron callados por mi papá, porque era la primera vez desde la muerte de mi mamá que lo veían realmente feliz. Los primeros años fueron difíciles. Tatiana empezó con cosas pequeñas, comentarios absurdos sobre cómo estaba decorada la casa, diciendo que se veía anticuada cuando no era cierto, que la cocina necesitaba renovarse cuando tampoco era verdad, o que mis abuelos eran demasiado cerrados y anticuados. Pero poco a poco se fue sintiendo con más confianza y empezó a tomar más control. Cambiaba muebles de lugar sin pedir permiso. Tiró algunas decoraciones antiguas de mi mamá diciendo que solo acumulaban polvo. Y poco a poco se fue adueñando de toda la casa. Mis abuelos eran demasiado buenos como para enfrentarse a ella, y mi papá estaba demasiado enamorado o demasiado ciego como para darse cuenta de lo que estaba pasando. Después empezaron las tareas del hogar. Al principio parecía algo normal, porque en teoría todos debíamos colaborar en casa. El problema es que ese todos terminé siendo solo yo. Brandon estaba demasiado ocupado con los deportes, aunque era malísimo en básquet. Pero Tatiana igual hizo que mi papá le pagara entrenamientos privados. Lucy, por otro lado, supuestamente era demasiado pequeño, a pesar de que solo era un año menor que yo. Para cuando cumplí 12 años, yo ya hacía la mayor parte de la cocina y de la limpieza. Tatiana era tan exagerada que revisaba los zócalos con el dedo para ver si yo había sacado bien el polvo. Mientras tanto, el cuarto de Brandon apestaba a una mezcla de desodorante barato y pizza vieja, y el piso del cuarto de Lucy siempre estaba lleno de ropa que iba a guardar después. Pero aquí viene la parte más importante de toda esta historia, y es algo que yo no supe hasta hace muy poco. Mi abuela murió en 2019 por problemas del corazón, y mi abuelo falleció apenas 3 meses después porque, sinceramente, no pudo vivir sin ella. Antes de morir, ellos dejaron la casa legalmente a mi nombre. Sí, completamente a mi nombre. Esa casa era mía. Supongo que vieron venir todo este desastre desde kilómetros de distancia y quisieron protegerme, pero yo no tenía ni idea. Nadie me lo dijo. Mi papá sí lo sabía, pero por alguna razón decidió que no era importante mencionarlo. Y vaya que sí era importante. Aparentemente Tatiana tampoco lo sabía, porque si se hubiera enterado antes, estoy segura de que habría intentado meter su nombre en los papeles de alguna manera.
Así que, durante los últimos años, básicamente estuve viviendo como una sirvienta dentro de mi propia casa. Cocinaba, limpiaba y lavaba la ropa de todos. Sí, incluso la ropa sudada y apestosa del gimnasio de Brandon. Mientras Tatiana se la pasaba sentada viendo televisión y quejándose de que yo acomodaba mal el lavavajillas. Brandon se graduó de la universidad hace 2 años, y honestamente apenas lo logró. Estoy casi segura de que mi papá le pagó a alguien para ayudarlo. Porque desde entonces no ha trabajado ni un solo día. Según Brandon, él estaba intentando convertirse en creador de contenido. El problema es que su TikTok apenas tenía como 200 seguidores y la mayor parte del tiempo solo subía vídeos haciendo bailes horribles. Lucy, por su parte, estaba en su 3er año de universidad, supuestamente estudiando negocios, aunque en realidad parecía estar mucho más enfocada en salir de fiesta y subir fotos bonitas de sus vasos de Starbucks a Instagram. Mi papá les pagaba absolutamente todo. A Lucy le pagaba el departamento cerca de la universidad, aunque casi ni lo usaba porque la mayor parte del tiempo se la pasaba en la casa. También le pagaba el carro, que ya había chocado 2 veces, y sus tarjetas de crédito, que llevaba al límite todos los meses. Y mientras tanto estaba yo, trabajando medio tiempo en Starbucks, llevando clases virtuales, encargándome de prácticamente toda la casa y tratando de ahorrar dinero. Todo mientras Tatiana dejaba caer comentarios cada vez más directos de que ya era hora de que yo empezara a aportar al hogar. El día en que todo explotó empezó como cualquier otro mal día dentro de esa casa. Yo acababa de terminar un turno de 8 horas en Starbucks. Después de que una clienta me gritara por leche de almendras, obvio no fue un buen día. Llegué cansadísima, pero obviamente aún así tenía que regresar a casa y preparar la cena. Porque no fuera a ser que Brandon se levantara de su silla gamer o que Lucy soltara el celular por 5 minutos. Estaba en la cocina preparando una receta de espagueti que había visto en TikTok, y entonces apareció Tatiana. Venía vestida con uno de esos vestidos que ella juraba que eran elegantes. Apenas entró, me di cuenta de que traía esa expresión en la cara. Esa mirada que tienen algunas personas cuando están a punto de decir algo que saben perfectamente que te va a fastidiar. Y se sentó en la isla de la cocina y se quedó observándome mientras cocinaba. Yo ya estaba tensa, porque esa mujer siempre encontraba algo de que quejarse cuando yo preparaba comida. Una semana era que le había puesto demasiado ajo, lo cual ya me parecía una acusación absurda. Y la semana anterior había sido que estaba demasiado picante. Y entonces soltó la bomba. Me dijo que necesitábamos tener una conversación seria sobre mi situación de vivienda. Yo me quedé procesando lo que acababa de escuchar. Porque literalmente había vivido en esa casa más tiempo que ella. Pero Tatiana siguió hablando y dijo que mi papá y ella habían estado conversando. Y que creían que ya era momento de que empezara a pagar renta. Según ella, como ya trabajaba, no era justo que viviera ahí gratis mientras ellos cubrían todos mis gastos. De verdad me quedé parada con la cuchara de madera en la mano, probablemente con la salsa empezando a quemarse, tratando de asimilar semejante estupidez. Mientras tanto, podía escuchar a Brandon arriba gritando por algún videojuego y a Lucy con sonidos de TikTok desde la sala, como fondo musical perfecto para la escena más ridícula del año. Así que le pregunté, intentando no alzar la voz porque una cosa es ser rencorosa y otra ser tonta. Si Brandon y Lucy también iban a pagar renta. Tatiana hizo una de esas cosas teatrales que tanto le encantaban, como secarse la boca con una servilleta aunque ni siquiera estaba comiendo. Seguramente imitando a alguna señora de reality show. Y entonces me dijo que no era lo mismo, porque ellos eran sus hijos y todavía estaban tratando de establecerse en la vida. Según ella, Brandon estaba construyendo su carrera como creador de contenido y Lucy estaba concentrada en sus estudios. Casi me da risa en su cara. La supuesta carrera de Brandon consistía en hacer vídeos en TikTok de canciones de moda y jugar videojuegos en Twitch para, con suerte, 3 personas viéndolo. Y siendo generosa, porque probablemente una de esas vistas era Tatiana y la otra una cuenta secundaria suya. Y lo de Lucy con los estudios era todavía más chiste. Porque esa chica no abría un libro desde la semana de orientación de primer ciclo. Pero lo mejor vino después, cuando Tatiana empezó a explicarme sus condiciones razonables para la renta. Quería que pagara $800 al mes, además de los servicios, y encima esperaba que siguiera ayudando con las tareas de la casa como si nada. Evidentemente me enfurecí.
Fue una de esas sensaciones raras en las que todo de pronto se queda en silencio y tu mente se aclara por completo. Y todos esos años siendo tratada como Cenicienta. Todos los comentarios pasivo-agresivos. Todas las tareas extra. Todas las veces que tuve que lavar los calcetines sudados y asquerosos de Brandon o recoger las pestañas postizas de Lucy del piso del baño. Todo me cayó encima al mismo tiempo. Entonces apagué la cocina, dejé la cuchara y miré a Tatiana fijamente. Le dije que quería asegurarme de haber entendido bien, Brandon, que no había ganado un solo dólar desde que se graduó y se pasaba el día gritándole a niños de 12 años por chats. De sus videojuegos no tenía que pagar renta. Lucy, que reventaba sus tarjetas comprando ropa y jamás había tocado una aspiradora en su vida. Tampoco tenía que pagar renta. Pero yo sí. La cara de Tatiana hizo un gesto rarísimo. Probablemente porque el Botox ya no le permitía reaccionar con normalidad. Empezó a decir tonterías sobre que yo era la más establecida. Que la familia se ayuda entre sí y todas esas frases recicladas que abundan en este tipo de historias. Y fue en ese momento cuando decidí lanzar mi propia bomba. Antes de hacerlo, reuní a todos en el comedor. Le dije a Tatiana que quería hablar del tema con toda la familia presente, porque si iban a intentar manipularme, al menos quería audiencia. Brandon se quejó porque tuvo que dejar su videojuego. Y Lucy actuó como si levantarse del sofá fuera una forma de tortura física. Pero al final todos terminaron sentados en la mesa. Para ese punto la pasta ya estaba fría, pero sinceramente yo ya había perdido el apetito. Tatiana empezó a explicarle a todo su gran plan con ese tono de jefa ejecutiva que tanto le gustaba usar. Brandon estaba sonriendo, seguramente imaginando en que se iba a gastar más dinero de su mesada ahora que yo, supuestamente, iba a estar pagando cuentas. Lucy estaba pendiente de todo, como siempre, lista para absorber drama mientras no fuera ella la afectada. Y entonces lo dije. Dije que no iba a pagar renta porque esa casa me pertenecía a mí. El silencio que siguió fue glorioso. De verdad ojalá hubiera grabado sus caras. Porque fue una de esas escenas que merecen quedar archivadas para la posteridad. Fue como si de pronto les hubiera hablado en otro idioma. Brandon se quedó congelado a medio bocado, con el tenedor suspendido y el espagueti cayéndose otra vez al plato. Lucy abrió la boca de una manera tan exagerada que creo que fue la primera expresión genuina que le vi en años. Pero la reacción de Tatiana fue la mejor de todas. Su cara parecía la pantalla de una computadora cuando se queda cargando y no procesa nada. Literalmente se notaba que su cerebro no podía aceptar lo que acababa de escuchar. Y entonces los tres empezaron a reírse. Se rieron como si yo acabara de contar el chiste del siglo. Brandon soltó una carcajada y se burló como si me hubiera inventado toda la historia viendo TikTok. Lucy ya había sacado el celular, probablemente pensando que esto le serviría como contenido para alguna historia de momentos familiares caóticos, aunque dudo mucho que más de 50 personas la vieran. Tatiana también intentó reírse, pero se le notaba el pánico. Tenía esa expresión que pone cuando le rechazan la tarjeta en una tienda y de pronto se acuerda de que el dinero no es infinito. Trató de desacreditarme diciendo que estaba hablando tonterías, que esa casa era de ella y de mi papá. Y ahí fue cuando la situación se puso todavía mejor. Yo simplemente me recosté en la silla, tratando de mantener la calma y disfrutar el momento, y le dije que llamara a mi papá y le preguntara. Tatiana empezó a teclear en su iPhone con tanta desesperación que por un segundo pensé que lo iba a partir en dos. Y sinceramente, una parte de mí hasta lo habría disfrutado, porque ya sabía perfectamente a quién le habría tocado llevarlo a reparar. Lo puso en altavoz, porque a ella siempre le encanta tener público cuando cree que va a ganar una discusión. El teléfono sonó varias veces antes de que mi papá contestara. Se le escuchaba cansado, probablemente porque él sí estaba trabajando. Tatiana le habló con voz dulce y falsa que usaba cada vez que quería manipularlo. Y le dijo que yo estaba diciendo cosas muy interesantes sobre la casa, que según yo la casa era mía. Y que eso no podía ser verdad, ¿cierto? Y entonces llegó el silencio. Un silencio pesadísimo. Se podía escuchar incluso a mi papá aclarándose la garganta, esa manía que le daba cada vez que estaba incómodo, especialmente cuando Tatiana estaba cerca. Después de ese silencio incómodo, mi papá por fin habló y confirmó lo que yo ya sabía, antes de morir. Mis abuelos habían puesto la casa a mi nombre. Y ahí fue cuando la cara de Tatiana se transformó por completo.
Literalmente empezó a cambiar de color como si fuera un semáforo emocional. Primero se puso roja de rabia, luego blanca del impacto y al final adquirió un tono raro, medio verdoso, que sinceramente no pensé ver jamás en una persona viva. Se volvió loca exigiendo explicaciones, preguntando qué significaba eso de que la casa estuviera a mi nombre y desde cuándo mi papá pensaba ocultarle. Algo así. Y mi papá respondió con total calma que no le había parecido importante mencionarlo. No importante. O sea, no le pareció importante decirle a su esposa que su hija adolescente era legalmente dueña de la casa donde todos vivían. Una genialidad, la verdad. Tatiana se puso de pie de golpe, arrastrando la silla con un ruido horrible, y perdió por completo la compostura. Estaba furiosa, gritando que cómo era posible que él no le hubiera dicho algo así, que como no iba a ser importante que yo fuera la dueña de su casa. Y en medio de toda esa rabieta le colgó a mi papá sin dejarlo terminar de hablar. Tiró el teléfono sobre la mesa con fuerza. Honestamente, una parte de mí lo había disfrutado bastante. Para ese momento Brandon ya no se estaba riendo. Se había quedado pálido al darse cuenta de que la famosa zona de juegos desde la que me mandaba a callar y me trataba como estorbo, en realidad estaba dentro de una casa que me pertenecía a mí. Lucy seguía grabando, pero ya no con esa cara de diversión superficial de siempre. Más bien parecía un venado atrapado por las luces de un auto, completamente congelada. Casi podía imaginarme todos los borradores de TikTok muriendo en su cabeza al darse cuenta de que el drama ya no estaba tan gracioso cuando podía dejarlo sin techo. Tatiana respiraba como si acabara de correr una maratón con sus zapatos de marca falsamente elegantes. Estaba intentando calmarse, pero se le notaba el temblor en las manos. Aún así, trató de recomponerse y dijo que todo debía haber sido un malentendido. Que obviamente yo no tenía que pagar renta y que lo mejor era olvidar toda la conversación. Pero yo ya no tenía ninguna intención de olvidar nada. Había pasado demasiados años tragándome sus humillaciones, haciendo como si no me afectara. Fingiendo que todo era normal mientras me trataban como la sirvienta de una familia que ni siquiera me respetaba. Ya estaba cansada de ser el tapete de la casa. Cansada de que vivieran gratis en mi propiedad mientras me exigían cocinar, limpiar y obedecer como si yo les debiera algo. Así que sonreí y le dije, con toda la calma del mundo, que no, que definitivamente no íbamos a olvidar esa conversación. De hecho, ahora me parecía que había llegado el momento de tener una charla seria sobre su propia situación de vivienda. La cara de terror de Tatiana en ese instante fue uno de los mejores regalos que la vida me ha dado. Pero lo mejor es que la escena todavía no terminaba. Mientras todos seguían procesando la nueva realidad, el teléfono de Tatiana no dejaba de vibrar con mensajes de mi papá. Ella los ignoraba, pero yo sabía perfectamente qué estaba pasando. Seguramente él estaba entrando en pánico y escribiéndole sobre todos los documentos legales que mis abuelos habían dejado, los mismos que probaban exactamente todo lo que yo acababa de decir. Después de aquella cena digna de explosión nuclear, me fui a dormir sintiéndome increíble. No sé si alguna vez has tenido la sensación de enfrentarte por fin a alguien que te hizo la vida imposible durante años. Pero así me sentía yo, solo que multiplicado por 1000. Por primera vez en muchísimo tiempo, sentía que el control había vuelto a mis manos. El problema es que Tatiana todavía no había terminado. A la mañana siguiente, cuando estaba por bajar a desayunar, escuché su voz en la cocina. Estaba hablando por teléfono con mi papá en altavoz, porque obviamente esa mujer nunca hacía nada sin público. Y cuando me quedé escuchando, descubrí algo todavía más descarado. Estaba intentando convencer a mi papá de que me sacara de mi propia casa. Por suerte, a esas alturas yo ya no confiaba en ninguno de ellos ni un poco, así que saqué mi celular y empecé a grabar la conversación. Tatiana estaba diciéndole a mi papá que yo era un problema, que estaba generando conflictos y que él tenía que hacer algo. Mi papá, agotado, le preguntó qué se suponía que debía hacer. Y ahí fue cuando Tatiana lanzó su brillante idea. Mencionó las universidades de otros estados a las que yo había postulado y sugirió que él me convenciera de irme a estudiar fuera. Según ella, podía venderme la idea de la independencia, de crecer, de vivir sola y madurar. Básicamente, esta mujer estaba tratando de enviarme a otro estado para quedarse viviendo tranquilamente en mi casa, sin pagar nada y sin tener que soportar mi presencia. Una jugada descarada, ridícula y honestamente muy propia de alguien que había pasado años creyendo que podía manipularlo todo a su favor. Pero todavía se puso peor.
Mi papá dudó un poco, y Tatiana aprovechó para decir que yo era joven, que necesitaba experimentar la vida lejos de casa, que me haría bien aprender a valerme por mí misma. Y luego remató con algo que casi me hace explotar de la rabia. Dijo que estaba preocupada por mi salud mental, que toda la rabia que yo llevaba encima no era sana. Perdón. Pero si algo estaba dañando mi salud mental era vivir con la villana de cada película de madrastras tóxicas, metida en una sola persona. Y entonces vino la parte que más me dolió de todo. Mi papá, mi propio papá, el hombre con el que había vivido toda mi vida, al que había acompañado después de la muerte de mi mamá, por quien había hecho tanto dentro de esa casa, terminó diciendo que tal vez Tatiana tenía razón. Dijo que hablaría conmigo sobre irme a estudiar fuera, que quizás sería lo mejor para todos. Para todos. Tuve que morderme la mano para no entrar gritando a la cocina en ese mismo instante. Porque ahí estaba yo, escuchando cómo mi propio padre aceptaba la idea de empujarme fuera de mi propia casa para que la vida de Tatiana fuera más cómoda. Después de todo lo que yo había hecho, después de todos los años que pasé cuidando esa casa y soportando a esa familia, él estaba dispuesto a tratarme como el problema. Y fue en ese momento cuando decidí hacer lo que cualquier persona razonable habría hecho en mi lugar. Entré a la cocina como si no hubiera escuchado absolutamente nada de la conversación de esa mañana. Tatiana casi deja caer el teléfono cuando me vio aparecer. Seguía con su bata de seda, o al menos de lo que ella quería hacer pasar por seda, sosteniendo su taza de mejor mamá del mundo. En cuanto me vio, se puso en modo actuación y empezó con su voz falsa de siempre, haciéndosela amable, como si no hubiera pasado la mañana intentando convencer a mi papá de sacarme de mi propia casa. También dijo que había preparado café, lo cual era una mentira tan absurda que casi me da risa. Esa mujer no había preparado nada. Lo único que hizo fue meter una cápsula en la cafetera que yo misma había comprado con mi sueldo de Starbucks. Y encima me habló con un tono dulce, casi cariñoso, como si de pronto se hubiera convertido en una madrastra decente de la noche a la mañana. Poco después apareció Brandon, arrastrándose por la cocina con cara de zombi, probablemente porque se había quedado despierto toda la noche transmitiendo para sus gloriosos 3 espectadores. Lucy bajó enseguida, ya completamente arreglada, con maquillaje, peinado y lista para cámara como si estuviera a punto de grabar una campaña publicitaria. No exagero cuando digo que esa chica podía pasar 2 horas preparándose solo para bajar a desayunar. Nos sentamos todos a desayunar, un desayuno que por supuesto había hecho yo, porque Tatiana no sabe cocinar nada que no venga congelado o que no se caliente en microondas. Y la tensión era tan fuerte que prácticamente se podía cortar con cuchillo. Brandon estaba mirando TikTok, Lucy le tomaba fotos a su tostada con palta intacta para subirlas a Instagram, y Tatiana fingía revisar correos en el celular, aunque yo estaba casi segura de que en realidad estaba buscando en internet algo tipo como desalojar a alguien que es dueño de la casa en la que vives. Y ahí fue cuando decidí empezar a divertirme. Con toda la calma del mundo. Le dije a Tatiana que había estado pensando en lo que me dijo el día anterior sobre la renta. En ese momento levantó la mirada de inmediato, como si de verdad creyera que yo iba a ceder o disculparme o algo así. Se notaba que esperaba escucharme decir que había recapacitado y que aceptaba sus condiciones. Entonces le dije que, después de pensarlo bien, si creía que tenía razón en algo, la gente debería pagar renta para vivir ahí. La expresión de alivio en su cara duró más o menos 2 segundos, porque inmediatamente después solté la verdadera bomba. Le dije que había estado haciendo cálculos y que, viendo los precios de mercado en la zona, me parecía que $1,200 por persona era una cifra bastante razonable. Así que, entre ella, Brandon y Lucy, estaríamos hablando de $3,600 mensuales, sin incluir servicios. Y, por supuesto, también habría depósito de garantía. El caos fue inmediato. Brandon casi se ahoga con sus cereales. Lucy dejó caer la tostada de palta de cara sobre su top blanco nuevo. Y sinceramente sentí que el karma estaba haciendo horas extra esa mañana. Pero la mejor reacción fue la de Tatiana. Se quedó con una cara tan descompuesta que por un momento pensé que se iba a desmayar ahí mismo. Empezó a protestar diciendo que no podía estar hablando en serio, que éramos familia. Como si esa palabra de pronto tuviera algún valor después de años tratándome como empleada sin sueldo. Y fue ahí cuando le dejé claro que sí, que hablaba completamente en serio. Pero además le dije que, ya que tanto le gustaba hablar de familia,
También podíamos hablar de su pequeño plan para mandarme lejos a estudiar y quedarse cómodamente instalada en mi casa. Y saqué mi celular y les mostré que tenía grabada la llamada de esa mañana. En ese momento, Brandon y Lucy empezaron a mirar de un lado a otro como si estuvieran viendo un partido de tenis. La sangre desapareció del rostro de Tatiana tan rápido que de verdad pensé que iba a caerse al suelo. Fue una locura total. Tatiana se levantó de la silla tan rápido que tiró su preciada taza de mejor mamá del mundo. Lamentablemente no se rompió, pero al menos verla entrar en pánico ya compensaba bastante. Empezó a gritar, indignadísima, diciendo que yo la había grabado y que eso era ilegal. Yo, mientras tanto, me limité a sonreír y a decirle que ya había revisado la ley y que vivíamos en un lugar donde bastaba con él. Consentimiento de una sola persona para grabar una conversación. Y además, por si quedaba alguna duda, le recordé que estaba en mi casa y que, a esas alturas, mis reglas también contaban. Brandon seguía sentado con la boca abierta. Lucy, por otro lado, ya estaba escribiéndole frenéticamente a alguien, probablemente a su grupo de amigas o al chat donde fingía tener una vida perfecta y sin problemas. Tatiana empezó a caminar de un lado a otro por la cocina, completamente alterada, con sus sandalias falsas de diseñador haciendo ese ruidito insoportable sobre el piso que, y por supuesto, yo había limpiado el día anterior. Y mientras la veía dar vueltas, rabiosa, humillada y sin saber cómo recuperar el control, yo solo podía pensar en lo irónico que era todo. Después de años viéndome como la chica a la que podían cargarle todo encima, finalmente era ella la que estaba acorralada. Mientras Tatiana daba vueltas por la cocina, empezó a murmurar que iba a llamar a su primo abogado. Ese supuesto experto en bienes raíces que en realidad solo llevaba casos de gente detenida por manejar borracha. En una oficina perdida por ahí. Pero como vio que el drama legal no le estaba funcionando, decidió cambiar de estrategia. De un momento a otro bajó el tono. Puso cara de preocupación falsa y empezó a decir que entendía que yo estuviera molesta. Pero que todo ese comportamiento no era sano. Que mi papá y ella solo querían ayudarme y que quizá me haría bien pasar un tiempo lejos de casa. Incluso intentó meterme la idea de una universidad en Michigan. Como si yo fuera tan tonta como para no notar que su verdadero plan era deshacerse de mí. Pero ahí sí la corté de inmediato. Le dejé clarísimo que yo no me iba a ir a ninguna parte. Esa era mi casa, la escritura estaba a mi nombre, si alguien iba a terminar saliendo de ahí, definitivamente no iba a ser yo. Y fue justo ahí cuando perdió por completo el control. Se puso a gritarme, me insultó y empezó con el clásico discurso de víctima sacrificada. Dijo que me había criado como si fuera su propia hija, lo cual era bastante gracioso considerando que su versión de criarme había consistido en convertirme en la empleada doméstica de la familia. También se puso a hablar de todo lo que supuestamente había sacrificado por ser una buena madrastra. Como si comprar en tiendas más baratas en vez de ir a lugares más caros fuera una tragedia digna de monumento. Y por supuesto, remató diciendo que yo estaba destruyendo a la familia. ¿A qué familia se refería exactamente? Porque lo que yo veía no era una familia, sino a 3 personas acostumbradas a vivir cómodamente a costa de los demás. Mientras Tatiana montaba su espectáculo, Brandon y Lucy estaban teniendo sus propios colapsos. Brandon seguía repitiendo que todo era una tontería y que él no iba a pagar renta, porque según él estaba a punto de hacerse famoso en Twitch. La realidad, por supuesto, era otra. Lucy, por su parte, gritaba que mi papá nunca iba a permitir que yo hiciera eso, que él los quería demasiado como para dejar que perdieran la casa. Y yo solo estaba ahí, sentada, tomando mi café tranquilamente, observando cómo su mundo empezaba a derrumbarse delante de mí. Entonces Tatiana sacó su carta final y volvió a llamar a mi papá, convencida de que él iba a correr a salvarla como siempre. Lo que ella no sabía era que yo ya le había estado escribiendo toda la mañana. Le mandé la grabación, le expliqué todo y por primera vez en su vida, mi papá realmente se puso de mi lado. A su manera, torpe e ineficiente, pero al menos esta vez no me dejó sola. Cuando contestó, Tatiana empezó a gritarle que tenía que volver a la casa de inmediato porque yo estaba fuera de control. Pero mi papá, sorprendentemente firme, le respondió que tenían que respetar que la casa era mía y que quizá lo mejor sería empezar a buscar otro lugar para vivir. El silencio que siguió a eso fue glorioso. Podías prácticamente escuchar a Brandon intentando procesar la traición con las pocas neuronas disponibles que tenía en ese momento.
La cara de Tatiana pasó por todas las etapas posibles: shock, rabia, incredulidad y finalmente miedo. Pero miedo de verdad. En ese instante por fin entendió que estaba a punto de perderlo todo. La vida cómoda, la casa gratis, el control que había tenido durante años. Todo. Y entonces cometió su peor error. Se me acercó, se puso a centímetros de mi cara y me soltó una amenaza directa. Dijo que no le importaba de quién fuera el nombre en la escritura. Que esa era su casa porque había vivido ahí durante 12 años y que ninguna niña consentida iba a echarla. También juró que me iba a hacer la vida imposible. Perfecto. Absolutamente perfecto. Porque sí, yo también estaba grabando toda esa conversación. Y no solo eso. Para ese momento ya había hablado con una abogada. Gracias a todo lo que había estado averiguando, descubrí que amenazar a la dueña legal de la casa en la que estás viviendo no es precisamente una estrategia brillante. Y aquí viene una de las mejores partes. Cuando me reuní con la abogada, me enteré de que mis abuelos no solo habían dejado la casa a mi nombre. También habían dejado todo legalmente tan bien armado que prácticamente era imposible pelearlo. Habían dejado la transferencia, los documentos y toda la estructura legal lista para protegerme. No recuerdo los términos exactos porque el lenguaje legal parece diseñado para que nadie entienda nada. Pero la idea era clara: Tatiana no tenía forma de reclamar esa casa. De hecho, mi abogada se rió cuando vio los mensajes y las amenazas que Tatiana estaba mandando. Así que al día siguiente decidí ir con todo. Les hice llegar a los 3 notificaciones formales de desalojo. Sí, de verdad. Papeles legales, oficiales, con toda la documentación correspondiente. La cara de Tatiana cuando recibió esos documentos fue una obra de arte. Intentó negarse a aceptarlos, como si eso cambiara algo, pero resulta que la ley no funciona según sus caprichos. La reacción de Brandon fue exactamente la que cualquiera esperaría de él. En un berrinche, lanzó su silla gamer por las escaleras y la hizo pedazos. Un acto bastante poético, la verdad. Lucy, por su parte, tuvo un ataque completo en Instagram Live, que al menos le sirvió para ganar unos cuantos seguidores más. No lo suficientes como para pagar renta, pero bueno, algo es algo. ¿Y Tatiana? Tatiana perdió completamente la cabeza. Primero intentó contactar a todos los abogados de la ciudad. Pero el problema de vivir en un lugar donde todo el mundo se conoce es que las noticias vuelan. Después de que un par de abogados le dijeran que no tenía ningún caso, la historia se empezó a correr y nadie quiso tocar el asunto. Ni siquiera su primo abogado quiso meterse en eso. Como no le funcionó la vía legal, intentó la vía del drama en redes sociales. Publicó un larguísimo estado en Facebook haciéndose la víctima, diciendo que su hijastra malagradecida estaba intentando dejar a toda la familia en la calle. El plan le duró poquísimo, porque una vieja amiga de mi mamá apareció en los comentarios y empezó a contar cómo Tatiana me había tratado durante años. Y no solo habló, también tenía pruebas. Necesito hacer una pausa aquí para darle el reconocimiento que merece a Elisa, la amiga de mi mamá, porque esa mujer había estado guardando capturas de pantalla y evidencias del comportamiento de Tatiana durante años. Como si supiera que algún día todo eso iba a ser útil. Y vaya si lo fue. La amiga de mi mamá se convirtió, sin exagerar, en la heroína inesperada de toda esta historia. Gracias a todo lo que empezó a sacar a la luz, las amistades elegantes de Tatiana comenzaron a apartarse de ella. Resulta que a las amigas del club les encanta el glamour, pero no tanto la idea de relacionarse con alguien que está a punto de quedarse sin casa. Qué curioso cómo funciona eso. Mientras tanto, Brandon y Lucy también estaban viviendo sus propias crisis. Brandon por fin tuvo que aceptar que creador de contenido no cuenta como carrera cuando tienes menos de 300 seguidores y tu contenido gira alrededor de Fortnite. Sueños que no pagan la renta. Intentó buscar trabajo de verdad, pero resulta que gamer profesional no oficial no se ve precisamente sólido en un currículum. Lucy tampoco la estaba pasando mejor. Sus amigas de la universidad se enteraron de todo porque, por supuesto, ella misma lo subió a su historia privada como si el drama fuera contenido premium. Y eso terminó explotándole en la cara porque empezaron a burlarse de sus bolsos de lujo, insinuando que probablemente eran falsos, y de la imagen de familia adinerada que tanto se esforzaba por vender. Básicamente, estaba teniendo una crisis de identidad en tiempo real. Pero el verdadero desastre llegó cuando Tatiana hizo su último movimiento desesperado.
Esperó a que yo estuviera trabajando para reorganizar algunas cosas de la casa. Y por reorganizar me refiero a intentar robar joyas antiguas de mi mamá que mis abuelos me habían dejado a mí. Lo que Tatiana no sabía era que, después de todo el tema del desalojo, yo ya había instalado cámaras de seguridad. Así que quedó grabada intentando meter los collares antiguos de mi mamá dentro de su bolso como si nada. En cuanto vi las grabaciones, llamé a la policía. Hice el reporte y mostré las imágenes. Tatiana intentó decirle al oficial que solo estaba moviendo cosas y que no estaba robando nada. Pero sus lágrimas falsas no le sirvieron esta vez. Probablemente tampoco ayudó el hecho de que llevaba maquillaje a prueba de agua. Porque ni siquiera podía fingir una crisis convincente. El oficial no se tragó ni una sola palabra de su actuación, y menos cuando quiso sacar la carta de «Pero somos familia». Porque intentar robarle a la dueña legal de la casa no se convierte mágicamente en un asunto familiar solo por decirlo con voz temblorosa. No presenté cargos en ese momento. Porque mi abogada me dijo que tener todo eso documentado podía servir muchísimo más dentro del proceso de desalojo. Y honestamente, a mi abogada casi le brillaron los ojos cuando vio el material. Tatiana se estaba hundiendo sola y además me estaba dejando pruebas. Y hablando del desalojo, hubo otra cosa deliciosa que salió a la luz. Tatiana siempre hablaba de sus supuestas inversiones, de lo independiente y rica que era antes de casarse con mi papá, de todo el dinero que tenía por su cuenta. Pues resultó ser puro humo. No tenía a dónde ir y estaba entrando en pánico de verdad. Intentó pedirle ayuda a la hermana de mi papá, pero mi tía, que nunca soportó a Tatiana, en vez de rescatarla, le mandó enlaces de departamentos baratos en una zona bastante dudosa. Por un segundo sentí un poco de pena, hasta que recordé la vez que Tatiana donó por accidente los adornos navideños de mi mamá. Lo mejor de todo fue que mi papá, por fin, desarrolló algo parecido a una columna vertebral. Le dijo a Tatiana que, si no se iba en paz, él no iba a seguirla ni apoyarla. Al parecer incluso él ya estaba cansado de aguantar toda su toxicidad después de 12 años. Milagro tardío, pero milagro al fin. Y cuando parecía que ya no podía volverse más absurdo, Tatiana decidió hacer una última escena. El día antes de que venciera el plazo final del desalojo, convocó una reunión familiar. Lo cual ya de por sí era ridículo. Porque a esas alturas esa casa parecía más una zona de guerra que una familia. Entró vestida con uno de sus trajes falsamente elegantes. Uno que juraba que era vintage de Chanel pero que tenía un estampado tan mal hecho que daba pena. Había preparado todo un discurso dramático sobre cómo ella estaba eligiendo irse por su cuenta. Porque ya no podía soportar tanta negatividad a su alrededor y porque, según ella, estaba tomando el camino alto. Sí, aparentemente ser desalojada por orden legal ahora cuenta como un acto de dignidad. Entonces soltó lo que creía que era su gran carta final. Dijo que ella y mi papá habían decidido mudarse a Florida y que supuestamente acababan de comprar una casa hermosa en Tampa, muchísimo mejor que la nuestra. El problema es que yo ya sabía que eso era mentira. Había visto su solicitud en una página web pidiendo ayuda para necesidades familiares y vivienda de emergencia, y había recaudado una cantidad tan ridícula que apenas servía para pagar una cena. Además, mi papá ni siquiera estaba en la casa cuando ella contó esa historia. De hecho, él estaba quedándose en un hotel. Porque al parecer descubrir que tu esposa intentó robar las joyas de tu esposa fallecida sí puede arruinarte el ánimo. Y aquí viene la mejor parte de toda la escena. Mientras Tatiana estaba en medio de su discurso dramático, justo en la parte donde intentaba fingir que esa casa ya no estaba a su altura, llegaron los encargados de la mudanza que yo había contratado. Entraron con cajas, carritos y toda la logística, como una intervención divina perfectamente sincronizada. La cara de Tatiana se congeló otra vez en esa expresión rarísima que le daba cuando el botox, la rabia y el pánico se le mezclaban. Empezó a gritar que no estaba lista, que necesitaba más tiempo, que tenía que organizar sus cosas. Pero el jefe de la mudanza, que a esas alturas ya merecía un premio, le dejó claro que tenía instrucciones precisas. Todo debía empacarse y llevarse ese mismo día al depósito asignado. Si quería recuperar algo, tendría que arreglarlo por la vía legal. Y ahí sí explotó por completo. Entró en una crisis monumental, empezó a agarrar cosas al azar y a decir que eran reliquias familiares, incluyendo un tazón de cerámica de mi mamá que el año anterior había querido tirar a la basura. Lucy estaba furiosa porque el fondo donde grababa sus TikToks estaba siendo desmantelado.
Y Brandon estaba entrando en pánico porque no alcanzaba a desconectar sus equipos de videojuegos con la velocidad suficiente. Pero lo más divertido fue ver cómo los supuestos artículos de diseñador de Tatiana se venían abajo. Literalmente en manos de los de la mudanza. Esa mujer había pasado años presumiendo bolsos vintage, ropa cara y accesorios de lujo, y de pronto, mientras los empaquetaban, algunas etiquetas prácticamente se estaban despegando. Una obra maestra del karma. Y mientras todo eso pasaba, yo estaba sentada en mi sofá, con una taza de café, viendo el desastre desde la comodidad de mi propia casa. Hasta subí un par de actualizaciones a mi historia privada y de pronto empezaron a llegarme mensajes de gente del colegio diciéndome que siempre supieron que Tatiana era falsa. La verdad, fue un bonito toque final. En el inventario de cosas que intentaron llevarse al salir hubo de todo: 3 collares de mi mamá, el juego de porcelana de mi abuela, la cafetera que yo había comprado con mi dinero de Starbucks, todas las toallas de la casa e incluso el control del garaje. Sí, el control del garaje. No sé qué clase de venganza absurda era esa, pero ya para ese punto nada me sorprendía. Al final decidí que podían quedarse con las toallas. Ya había comprado unas nuevas, mucho mejores, de esas que Tatiana seguramente habría criticado por demasiado caras mientras se gastaba el dinero en imitaciones de diseñador. Y el desalojo oficial fue todavía más satisfactorio. Tuvieron que hacer toda la revisión final con presencia de un agente, como parte normal del proceso. Tatiana intentó acusarme de haber dañado sus cosas durante la mudanza, pero el agente simplemente señaló mis cámaras de seguridad y le preguntó si realmente quería presentar una denuncia falsa sabiendo que todo estaba grabado. Se quedó callada de inmediato. ¿Y dónde terminaron después de todo esto? Tatiana y mi papá se fueron a vivir al departamento de 2 habitaciones de la hermana de ella, en el pueblo de al lado. Y por lo que se ve, la convivencia no va nada bien. Porque la hermana de Tatiana ya publicó indirectas en Facebook sobre huéspedes desagradecidos que no lavan los platos. Brandon tuvo que vender sus equipos de videojuegos para poder pagar el depósito de un cuarto en una casa compartida bastante dudosa, y ahora está trabajando en una tienda de videojuegos. Lo cual honestamente quizás sea lo más estable que ha hecho en años. Lucy intentó irse a vivir con sus amigas de la universidad, pero solo aguantaron una semana antes de cansarse de sus lloriqueos. Así que terminó regresando a casa de la hermana de Tatiana y ahora tiene que viajar 2 horas para ir a clases. Y yo sigo en mi casa. La casa que mis abuelos me dejaron para protegerme y que, al final, terminó siendo la razón por la que por fin pude sacarme de encima a toda esa gente. El TikTok más reciente de Lucy trata sobre aprender humildad, pero en los comentarios la siguen destrozando, así que claramente la lección no le está saliendo tan limpia como esperaba. En cuanto a mí, la casa está increíblemente silenciosa ahora. Ya no tengo que soportar el olor de esos perfumes baratos que Tatiana usaba para fingir lujo, ni encontrar notitas pasivo-agresivas sobre cómo acomodar correctamente el lavavajillas, ni despertarme a las 3 de la mañana con Brandon gritándole a su consola como si estuviera disputando una final mundial y no perdiendo con niños de 12 años. Convertí la antigua habitación de Brandon en mi oficina en casa sinceramente, quedó mejor de lo que imaginaba. Ahora sí la decoré con cosas bonitas de verdad, no con imitaciones ridículas, porque resulta que cuando dejas de mantener a 3 parásitos, el dinero te rinde muchísimo más. La habitación de Lucy la estoy transformando en el closet de mis sueños, y el supuesto cuarto de meditación de Tatiana, ese donde se la pasaba viendo reality shows en vez de meditar absolutamente nada, ahora es mi estudio de yoga. Mi papá todavía me llama de vez en cuando. Sigue viviendo con Tatiana por ahora, pero cada vez que hablamos suena agotado, como si finalmente hubiera entendido lo que todos los demás sabían desde hace 12 años. Se casó con una interesada que ni siquiera era buena siendo interesada. A veces me pregunto si fui demasiado dura. Tal vez sí. Pero si soy honesta, no me arrepiento en absoluto. Ellos jugaron con mi paciencia, con mi espacio, con mi duelo, con mi casa y conmigo durante años. Lo único que pasó fue que finalmente se toparon con el límite. Y al final, el karma hizo lo suyo sin importarle en lo más mínimo sus bolsos falsos ni sus sandalias de imitación. La última gran actualización es que Elise, la mejor amiga de mi mamá, ahora está alquilando una de las habitaciones libres de la casa, así que ya no estoy sola en este lugar enorme. Y la verdad, eso terminó siendo una de las mejores cosas que salieron de todo este desastre.
Ella me está enseñando las recetas antiguas de mi mamá. Me ayuda a reemplazar poco a poco las cosas que Tatiana fue tirando o regalando con los años. Y de alguna forma ha logrado que la casa vuelva a sentirse como un hogar y no como un campo de batalla. Supongo que a veces sí pueden salir cosas buenas de situaciones horribles. Y aunque todo este proceso fue agotador, humillante, absurdo y a ratos completamente surrealista, al final recuperé algo mucho más importante que una propiedad, recuperé mi paz, mi espacio y el control de mi propia vida. Gracias por leerme, ansío mucho leer los comentarios. Si quieres más vídeos como este, dale like y suscríbete a mi canal.